No queremos basura. No queremos basura. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me Buenos días, profe. escuchan? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha estado su semana? Bien, ¿y usted? Bien, también, ¿ya? Me imagino que igual que ustedes, digamos, un poco frustrado por no poder tomar contacto directamente con la docencia presencial. Pero por otro lado, miro, como les había dicho al principio de estas sesiones, digamos, el vaso medio lleno. Tal vez si no hubiéramos tenido esta contingencia familiar, yo hubiera presentado mucha más resistencia, digamos, a aprender el uso de estas herramientas digitales como Zoom, Jitsi y otra serie de plataformas que permiten armar reuniones, digamos, y clases online, ¿ya? De hecho, les hago este comentario porque hoy día en la mañana sufrí un susto tremendo. Yo ayer les envié la invitación, el link que ustedes recibieron, y cuando me metí a la plataforma de Ucursos para poder iniciar la reunión desde la plataforma Zoom de la Universidad de Chile, me encontré con la sorpresa de que no había ninguna reunión programada para el día de hoy. Habitualmente, digamos, ahí uno aparece en pantalla todas las reuniones que uno ha programado con los alumnos. Yo dije, pero puede ser, no estoy soñando, sí. Yo estoy seguro que les envié ayer por correo, como lo hago siempre en cursos, esta citación al seminario y no aparecía. Y me metí a cursos, digamos, y estaba la citación, entonces tuve que copiar el correo que que le envié a ustedes, que todos ustedes recibieron menos yo, reenviármelo y así poder iniciar este seminario. Eso explica por qué me conecté unos minutos más tarde hoy día, pero todavía no tengo explicación eh, para entender por qué esta reunión que yo programé y que debería estar Es que en mi plataforma de cursos no aparecía. estaba programada para las 2 de la mañana. Ese es el tema. ¿En serio? En serio. A ver, ¿y cómo Porque a nosotros nos llegó el link y ya? sale hora de inicio de la reunión 2 de la mañana. Qué raro, debo haber hecho algo mal. ¿Y cómo lo hicieron para entrar entonces? El Porque, mismo link, sí. ya, No, pero porque da lo yo mismo. estoy Cosas seguro que que lo había pasan. puesto a las 10:15, ¿ya? Y lo que puse fueron, habitualmente lo que pongo son 2 horas 45 minutos de duración, ¿ya? Pero bueno, partamos con este seminario. Eso tiene que ser entonces, yo pasé un susto tremendo y no entendía por qué no ocurría, digamos, esto, ¿ya? Ya. Esperemos que no se nos detenga el seminario en la mitad, entonces vamos a partir de inmediato. Hoy día tenemos un seminario de propiedades coligativas, ¿ya? Eh, y antes de partir con el seminario, quiero que partamos revisando un poco qué es lo que son las propiedades coligativas y algunos de los conceptos que aparecen. Yo le tomé prestado para eso un apunte a un colega que también participa en el curso. ¿Qué es lo que son en general las propiedades coligativas, chicos? A ver, veamos un poco antes de empezar con el seminario. ¿Ya?
Cualquiera de ustedes. Felipe, Carolina, cualquiera de los que estáis. Yo estoy compartiendo un documento con ustedes aquí. Carolina. ¿Me escuchan o no? Sí. Chicos, Sí. ¿qué son las propiedades coligativas? O Juan Pablo, ya, cualquiera de los que veo aquí en pantalla. Son las propiedades que dependen del número de partículas que hay disueltas. Correcto, ¿no es cierto? Dependen, son propiedades físico-químicas de las disoluciones que dependen de el número de partículas disueltas independientemente de la naturaleza de estas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas propiedades, las fundamentales? Clara, por ejemplo. ¿Cuáles son las propiedades coligativas que dependen del número de partículas? El descenso de la presión de vapor, el ¿Ya? aumento del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Y la presión osmótica. Y la presión osmótica es probablemente una de las más importantes para ustedes como estudiantes de medicina, digamos, ¿ya? ¿Cómo definimos la osmosis? Digamos, pueden leer este torpedo que está aquí. ¿Cómo definimos la osmosis? Cuando ustedes tienen una solución, que cuando tienen dos soluciones que están separadas por una membrana semipermeable, y hay diferencia de concentración de solutos entre una solución y la otra, ¿no es cierto? Entre los dos compartimentos, hay dos posibilidades. Si la membrana es semipermeable al soluto, ¿ya? El soluto va a pasarse del compartimento de mayor concentración al compartimento de menor concentración para tratar de igualar la concentración a ambos lados, ¿no es cierto? Pero cuando el soluto es impermeable a la membrana, cuando la membrana, perdón, es impermeable al soluto, ocurre lo contrario entonces. Es el solvente que se mueve desde la zona de menor concentración de soluto a la zona de mayor concentración de soluto para tratar de igualar la concentración mediante la adición de solvente al compartimento donde el soluto está más concentrado, ¿ya? Y eso es la osmosis. Y la presión que uno tiene que aplicar para impedir el movimiento del solvente de un lado a otro de la membrana es lo que nosotros definimos como la presión osmótica. ¿Ok? Es un poco porque hago este repaso porque este seminario es bastante simple, digamos, tiene muchas cosas de aplicación de fórmula. Entonces, para que esto no sea una aplicación de fórmula muerta. No sé si me siguen hasta aquí. ¿Estamos ok? Y lo que define la presión osmótica es una derivación de la ley de los gases ideales, como sale aquí, en donde en la práctica pi, que es la presión osmótica, ¿no es cierto? Aquí tenemos la ecuación de los gases ideales y uno puede, que es P es igual a N por R por T partido por V, digamos, y N partido por V es la molaridad, por lo tanto, pi es igual a M por R por T, donde M es la molaridad del soluto, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Y uno tiene que fijarse en esto nada más que en las unidades cuando tiene que hacer los cálculos en los ejercicios. ¿Ya? Esto explica, por ejemplo, lo que estamos mirando en esta figura, ¿no es cierto? Que son figuras de un eritrocito en solución isoosmótica. Isoosmótica significa que la presión, digamos, la concentración de
de soluto, digamos, es igual a un lado y al otro a la membrana, ¿ya? Una solución que en este caso es cuando el medio es hipoosmótico respecto del intracelular, ¿no es cierto?, en donde las moléculas de solvente, aquí representadas en rojo, van a tender a entrar y el eritrocito se va a hinchar, ¿ya? Y una solución hiperosmótica cuando la concentración de soluto es mayor afuera que adentro, y entonces el agua de la célula va a tender a salir hacia afuera, digamos, para producir, digamos, para intentar compensar la concentración de soluto. Esto que puede parecer tan absurdo, ¿saben ustedes cuándo tiene importancia? ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, cuándo tiene importancia este concepto? Cualquiera, un carril. ¿Se imaginan cuándo tiene importancia este concepto de osmosis? Les cuento esto para ponerlo en contexto. Ya, la osmosis tiene mucha importancia en la fisiopatología renal, en el funcionamiento del riñón, para la reabsorción de agua y de solutos. ¿Ya? Las distintas porciones de los túbulos renales funcionan en alguna medida por ese principio, y en fisiopatología tiene mucha importancia, por ejemplo, en el coma hiperosmolar diabético, en el síndrome hiperosmolar diabético, cuando los pacientes tienen una hiperglicemia mal controlada, producto de una diabetes mal controlada, se produce un estado de hiperosmolaridad plasmática en los pacientes, ¿ya? Y lo que ocurre cuando hay hiperosmolaridad plasmática es la situación que tenemos aquí en C, en donde el agua de los tejidos tiende a salir hacia el plasma, y cuando esto ocurre particularmente con la neurona, digamos, se produce un coma hiperosmolar, que es la principal causa de muerte, de complicación diabética aguda y de muerte del paciente en la UTI. Esto lo vamos a repasar cuando estemos en tercer año. Por eso es importante conocer el concepto de osmosis, estar familiarizado con él. Bueno, estas son las unidades de concentración, ¿no es cierto? Y generalmente los conceptos que hay que manejar para este seminario son el concepto de osmol, que es la cantidad de soluto que posee o que entrega un mol de partículas, ¿ya? Así, por ejemplo, un mol de glucosa, que es una molécula que no se degrada en agua, no se disocia, va a entregar unos mol de partículas. Pero en cambio, un mol de cloruro de sodio, que se disocia en sodio y en cloruro, va a entregar 2 osmoles de partículas, ¿ya? Y el resto son las unidades de concentración, osmolaridad, que son los osmoles por litro de solución, y la osmolaridad, que son los osmoles por kilogramo de disolvente. Vámonos al seminario, después vamos a usar esta revisemos la pregunta 1 del seminario. Un segundito, les voy a compartir otro documento. ¿Ya? Programar, ¿dónde está el otro documento que quiero compartir? Acá está. Ya. Anaí, ya que la tengo aquí en pantalla, coménteme el primer ejercicio. Dice, señale las especies químicas que se encuentran en mezcla en cada uno de los sistemas acuosos siguientes.
¿Me escucha? No entendí muy bien la pregunta, profe. Le están señalando, correspóndame la pregunta 1, que el torpedo está aquí, de hecho. O sea, señale las especies químicas que se encuentran en mezcla en cada uno de los sistemas acuosos. Usted tiene una disolución de urea 0,2 molar, ¿no es cierto? La urea es un compuesto orgánico, ¿ya? Cuya fórmula es, después se la voy a mostrar en pantalla, es un compuesto orgánico cuya fórmula es NH2, perdón, 2CO, ¿ya? Y esto va así. Y que no se disocia. Entonces, ¿qué es lo que tendremos en una disolución de urea 0,2 molar? Agua y urea. Agua y urea, ¿no es cierto? Va nada más que eso. En una solución de ácido acético 0,01 molar, ¿qué es lo Profesor, que va a tener? ¿Sí? ¿cómo sé que no se disocia? Tendrían, la verdad es que tienen que mirar la fórmula, pero en general, el 99% de los compuestos orgánicos que les van a tocar, a menos que sean ácidos, no se disocian. ¿Ya? Ya. La urea en este caso, y bueno, yo tenía otro documento para compartir aquí, voy a dejar de compartir 30 segunditos para poder volver a compartir el documento que tenía anteriormente. Acá está. Esta es la urea. Perdón, ahí está. Escape, ahí está. Voy a compartirlo en grande para que se vea. ¿Lo ven ahora? Esta es la urea, ¿ya? Es un compuesto que no se va a disociar. Y siempre ahí. ¿Qué pasa con el ácido acético ahora? ¿Se disocia? Ya. ¿Qué tipo de ácido es el ácido acético? ¿Fuerte o débil? ¿Débil? Es un ácido débil, ¿no es cierto? En general, la mayor parte de los ácidos orgánicos son ácidos débiles. Por lo tanto, una disolución de ácido acético, ¿qué partículas espera usted que tenga? Protones. Ya. Y lo otro no sé. Ya. Pero aquí está la respuesta, mire. Aparte de agua, todos tienen agua, ¿no es cierto? Va a tener protones. Y el anión se llama acetato, puesto que es el ácido acético, el anión o la base conjugada es el acetato, ¿ya? Pero como es un ácido débil, no se va a disociar totalmente, se va a disociar parcialmente. Por lo tanto, además de agua y acetato, va a tener ácido acético sin disociar, ¿ya? O sea, va a tener 4 tipos de partículas diferentes. ¿Ya? Es importante considerar esto para poder tener en cuenta los coeficientes de Frank Toff, por ejemplo, cuando uno después hace los cálculos de los cambios en las propiedades coligativas, o sea, saber cuántas partículas se generan. ¿Qué pasa en el caso del bicarbonato de sodio? ¿También se disocia? También se disocia, ¿no es cierto? ¿En qué se va a disociar? En ion sodio ¿Ya? y en ion bicarbonato. Y en ion bicarbonato, ¿no es cierto? Básicamente, en estricto rigor uno podría pensar, es posible disociar el carbonato en otro protón, pero la constante de disociación del segundo protón es tan baja, de este protón que está aquí, que en realidad uno tiene prácticamente puro bicarbonato y sodio, ¿ya? ¿Y qué pasa con la glicina, que es el aminoácido esencial más pequeño, ¿no es cierto? Cuya fórmula tenemos aquí.
la glicina. ¿Qué pasa con este aminoácido? Se Cuando lo disocia tenemos, también. se disocia, pero ¿se disocia parcial o totalmente? Parcial. Parcial. Por lo tanto, si se disocia parcialmente, ¿qué es lo que vamos a tener en la disolución de glicina? Glicina, protones y ion glicina. Ya, glicina menos, el ion glicina, ¿no es cierto? Y agua. Sí. ¿Ya? Eso es básicamente para recordar entonces cuando ustedes tengan que pensar en propiedades coligativas, traten de imaginarse si la especie que se disuelve en el solvente se disocia o no se disocia, si se disocia totalmente o parcialmente en el caso de que se disocie. Esas son las dos cosas que ustedes deben considerar. Volvamos, voy a volver a dejar de compartir esto para ir de nuevo al al seminario en el que estábamos. Muchas gracias. Vamos al segundo ejercicio. Catalina, puesto que la tengo en pantalla también. Coménteme el segundo ejercicio, este que dice calcule la presión de vapor de una disolución que contiene 5 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua y a una temperatura de 100 grados. Hola, profe. Hola, Catalina. Yo comencé planteando la ecuación, la de presión de vapor, Ya, o sea, la de la variación, que era la variación de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la ya. presión inicial por el coeficiente, no me acuerdo cómo se llama. El coeficiente de Fan't Hoff, que en Exacto. este caso para la sacarosa, ¿cuál es? 1. Es 1, ¿no es cierto? No. Es un compuesto orgánico que no se disocia en agua habitualmente. Cuando habla de la presión de vapor original, ¿a cuál se refiere? A 1 también. También No. La presión, no. Cuando habla de la presión de vapor original en la fórmula de la ecuación de Raoult. a la del solvente puro. A la del disolvente puro, ¿no es cierto? O sea, el delta P es igual a la presión de vapor del disolvente puro, aquí donde yo tengo el cursor, por la fracción de vapor del soluto. Hay una variación de esta fórmula que también, que también tengo acá, que es en función de la... porque esto entrega la diferencia de presión. Este delta P es la diferencia de presión entre el solvente puro y la disolución. Usted puede calcular también, y es una fórmula que es válida, directamente la presión de vapor de la solución, como la tengo en esta variante de la ecuación de Raoult acá al lado, ¿ya? En la que usted multiplica la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del disolvente, ¿ya? Cualquiera de las dos le permite llegar al resultado. Este le da la diferencia, este le da la presión directamente. ¿Y qué es lo que es la fracción molar? Es, en el caso de que sea del soluto, sería la ¿Sí? cantidad de moles del soluto partido en la cantidad de moles totales entre soluto y solvente. Correcto. Y por lo tanto, aplicando eso, porque esto es aplicar una fórmula nomás, nada más, ¿no es cierto? ¿A qué conclusión llega? ¿Cuál es Bueno, el calculé valor? ¿Sí? la fracción molar, me dio, o sea, sí, me dio 2,7 por 10 elevado a menos 3. Ya. Y eso lo reemplacé después en la fórmula de la variación y me dio aproximadamente... ¿dónde está esto? Ay. Ah, no, lo que hice al final fue tomar ese valor entero y restárselo a 1, que era la presión del solvente puro. Y ahí me dio Ya. aproximadamente 0,9973 atm, que sería lo mismo, más o menos lo mismo que está ahí en En pantalla. miligramos de mercurio. Claro, o sea, en la práctica esa es la diferencia, por lo tanto, usted tiene que restar los 760 al valor, a la diferencia que usted calculó. Y todos deberían haber podido llegar con décimas más, décimas menos a este valor que está aquí.
¿Ok? Bien. Muchas gracias. Felipe Ignacio Ruz, ¿a quién tengo aquí? Sí, hola, profe. Ya. ¿Cómo está, Felipe? Bien. Usted fue el que me escribió por una duda de la tarea, ¿o no? Sí, yo le escribí por una duda de la tarea. Yo creo que le había contestado, pero le volví a contestar esta mañana porque me llegó un recordatorio. Yo le planteé la duda al profesor Antonelli, que es el PEC del curso, respecto a qué es lo que se esperaba para esa tarea, ¿ya? Y él me Sí. dijo que había subido o se iba a comprometer a subir información adicional al respecto. Yo no sé si lo hizo, aprovecho a preguntar. Es que respondió mandó un correo ¿Ya? diciendo como que la tarea la teníamos que resolver nosotros y que no preguntáramos muchas cosas, que en el fondo saliera lo que saliera y que fuéramos creativos y más que nada eso. Ya, Así bueno, que, yo le contesté básicamente que cuando habla de las soluciones sí, eso de también, profe. Me llegó importancia, solamente el correo de hoy día de las 10 de la mañana. sí, El porque anterior no me llegó. yo le había escrito que les iba a consultar al profe Antonelli y lo llamé y no sé por qué no recibió el correo anterior, pero cuando vi que el recordatorio le contesté, le di algunas sugerencias, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de las soluciones que se usan en medicina habitualmente, o sea, investiguen por las soluciones de administración parenteral, o sea, clásicos, el suero fisiológico, los sueros glucosados, iso e hipertónicos, ¿no es cierto? Básicamente eso, de repente hay también soluciones de bicarbonato que se utilizan en, en medicina, en urgenciología, ¿no es cierto? Para corregir el pH plasmático de pacientes que están con acidosis metabólica, acidosis respiratoria o acidosis mixta. Ese tipo de soluciones, básicamente. Es ¿Ok? que, sí, profe, no, si nosotros encontramos soluciones. Lo que pasa es que lo que no sabíamos era porque decía especificar la preparación de las soluciones. Entonces, si quería que especificáramos como un ejercicio en el cual, según la cantidad definida de disolvente, cuántos gramos de soluto. Yo creo que es básicamente eso. O sea, no es que les estén preguntando. Si yo recibo esa tarea para corregir, yo no espero que ustedes me digan un robot pesó 9 gramos de cloruro de sodio. No, o sea, quiero que me digan, si es suero fisiológico, ¿no es cierto? Que me digan cloruro de sodio 0,9%, 9 por mil, ¿no es cierto? En otras palabras, peso-volumen, en otras palabras, hay 9 gramos de cloruro de sodio en un litro de disolución. O sea, Ah, en el fondo es eso, o sea, que entiendan lo que dice. ¿Ya? Nada más. sí, Yo no espero otra cosa. perfecto, profe. ¿Ok? Sí, Ya. Vamos a este ejercicio ahora, ya vamos. que estamos aquí. El 3, ¿cierto? El 3. Que dice, calcula el punto de ebullición y de congelación de una solución acuosa de FeSCl3. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ese es cloruro de hierro. Cloruro de hierro, ¿qué más? Cloruro de hierro 3. Exacto. Cloruro de hierro 3. ¿Ya? O cloruro férrico. ¿Y eso es un electrolito fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Por lo tanto, ¿en qué se disocia el cloruro de hierro habitualmente cuando uno lo tiene en agua? En hierro más 3 y ¿Ya? los 3 cloros separados. O Y sea, 3 cloruros. iones. Y 3 iones cloruro. Por lo tanto, genera ¿cuántas partículas? 4. 4. El coeficiente de Van 't Hoff va a ser 4. 4. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo resolvemos esto entonces? Lo primero es que hay que encontrar la molalidad según la ecuación del compuesto que tenemos acá. Entonces lo que yo hice Correcto. fue tomar los... Uy, es que yo tengo otro valor para los moles, profe. De la guía ¿Ya? que... ¿A qué se refiere con que tiene otro valor? Espérenme, le digo el tiro que tengo que la guía que
descargué yo de cursos, ¿Ya? los moles de soluto en 100 gramos de agua de cloruro férrico son 0,005 moles. ¿Cuánto? ¿Cero? A ver, voy a anotar aquí, díctemelo para saber cuánto dice la guía. 0,005 0,005. ¿Eso dice la moles de guía? soluto. Sí, moles de soluto en 100 gramos de agua. Ya, o sea, el enunciado es distinto. Sí, Ya, pero no importa, si lo importante es que lo pueda hacer correctamente. Yo voy a consignar esta diferencia entre la guía que yo tengo, porque yo estoy trabajando con una guía antigua, y esta para poder corregir y que estemos hablando todos en la misma sintonía. ¿Ya? sí. La guía Y- dice 0,005 sí, moles del moles de cloruro, soluto en 100 gramos de agua. exactamente. Ya, Y en el de arriba, profe, en el primero, no aparecía la última solución. O sea, la de glicina, parece que era. ¿tampoco? No, no estaba. Habían 3. Puede ser que yo haya descargado la primera guía de química y el profe después la actualizó porque como subió varias, Ya. pero no la tenía por lo menos en la mía. Ok, yo la tengo con esta, digamos ya. Vamos a tener que mirar ese asunto. Ya pero vamos mirando el Sí, el resultado. procedimiento. Entonces lo que yo hice fue tomar los moles de soluto, Mm, porque para calcular la molalidad se divide ujú. los moles de soluto por los kilos de solvente. Entonces como tenemos 100 gramos de solvente, esos son Ujú. 0,1 kilos. Entonces 0,005 dividido en 0,1 son 0,05 molar. 0,05 esa es la molaridad. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la molalidad por la constante de ebullición por el coeficiente de Fantoff, o sea, 0,05 por 0,512 por 4, eso me daba 100,102. 100,102, correcto. O sea, Ya. no, no me daba eso, me daba 0, Le da 0,102, pero esa es la diferencia. claro, esa es la diferencia, entonces se la suma a los 100, que son los Ya. normales. Ya, entonces, en otras palabras, lo que uno constata es que la constante, digamos, el punto de ebullición aumenta, Aumenta, ¿no es exactamente, cierto? con la presencia de soluto. Y por el lado del punto de congelación, es un poco lo mismo, se calcula la molalidad, da lo mismo, y el coeficiente de Fantoff por la constante crioscópica, que Ya, son 1,86. Y eso perfecto. da 0,372, entonces queda 0 menos 0,372, y eso da menos como Correcto. temperatura de... Ya, pero el procedimiento es correcto. O sea, usted hizo lo mismo que yo hice aquí, solo yo lo hice con Sí, otro valor porque lo saqué de otra guía. Pero es lo mismo, sí. lo único importante aquí era considerar, ¿no es cierto?, el coeficiente de Fantoff, ¿ya? Para el cloruro férrico o cloruro de hierro 3. Muchas gracias, Felipe. De nada, profe, gracias. ¿El resto estamos bien hasta aquí, ¿Profe? hasta la hora? Sí, dígame, ¿quién me ¿Por está qué hablando? se usa yo, Carolina? Carolina, perfecto, dígame. ¿Por qué se usa el coeficiente de Van Hoff? Porque el cloruro de hierro, o sea, es lo que yo le decía, para usted, las propiedades coligativas dependen del número de partículas, ¿ya? Y por lo tanto, usted tiene que multiplicar esta ecuación por, yo lo voy a poner aquí, voy a modificar esta fórmula, por I, donde es el coeficiente de Fantoff, ¿ya? El cloruro, por ejemplo, a ver, voy a buscar, ¿dónde estaba escribiendo yo? Por aquí, voy a escribir aquí. El cloruro de hierro, ¿ya? Cuando usted lo disuelve en agua, el cloruro de hierro sólido, cuando usted lo disuelve en agua, ¿ya? Se convierte en 3 más 3 Cl menos, y lo vamos a poner así como corresponde con todas las de la ley,
en solución acuosa, ya. Por la razón que yo le estoy escribiendo aquí. Lo multiplica por 4. Ah, ya. Entonces siempre hay que multiplicarlo por el coeficiente de Van Hoff. Siempre hay que multiplicarlo por el coeficiente Van 't Hoff. Lo que pasa es que, por ejemplo, para muchas sustancias que no se disocian, el coeficiente Van 't Hoff es 1. Si yo aquí, en lugar de 0,02 moles de cloruro de hierro, le hubiera puesto 0,02 moles de glucosa, el coeficiente Van 't Hoff es 1. ¿Ya? Ah, ya. Y es el número de partículas que genera en solución, digamos, si el compuesto se disocia. Si no se disocia, un mol va a generar un osmol. Si se disocia en 4 partículas aquí, un mol de el compuesto genera 4 osmoles. Por eso es que usted tiene que generar 1 osmol de hierro y 3 osmoles de cloruro. Por eso es que usted tiene que multiplicarlo por el coeficiente Van 't Hoff en este caso. Ya, gracias, profe. No hay de qué. Para eso estamos. Y un placer que pregunten. No duden en interrumpirme cuando tienen una duda. ¿Ya? Valga la redundancia. El número 4. A ver, ¿a quién vamos a sacar? Alguno de los que está escondido más abajo. Yanna, Rogel. Sí, profe. Hablemos del ejercicio 4. Yanna, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno. Hablemos del ejercicio 4. Perdonen que esté metiendo la pata en el acelerador, chicos, pero con esto de que me equivoqué con la hora en que puse el seminario, me da miedo que de repente esta cuestión se interrumpa. Digamos, para la otra vez voy a chequear bien la hora en que lo cito. Así que les ofrezco mis disculpas de antemano. Hablemos de este ejercicio. Bueno, en el ejercicio dicen que se disuelven 0,572 gramos de resorcina en 19,31 gramos de agua. Nos da el dato de a cuánto hierve la disolución y nos piden calcular el peso molecular de la resorcina con los datos que da. Claro, la resorcina o resorcinol, digamos, que se llama ahora, digamos, y es un compuesto que está presente en las preparaciones, en las cremas que se usan para el tratamiento del acné. Para que ustedes sepan. Bueno, como nos dan los datos de la temperatura a la que hierve la disolución y la constante de ebullición del agua, podemos sacar fácilmente la molalidad. Correcto. Y de ahí sacar como indirectamente el peso molecular. Ya. Cuando usted calcula, ¿no es cierto? Si usted aplica la fórmula en donde la diferencia de temperatura de ebullición, digamos, es la constante bulloscópica por la molalidad, usted despeja la molalidad. Y usted calculó que la molalidad llegó a este resultado primero de molalidad, a 0,273. Sí, o sea, 0,27. Ya, ok, pero no hay problema. Ajustó a un... Incluso es más correcto lo que usted hizo, 0,27, por las cifras significativas. Cuando uno divide algo que tiene 2 decimales por algo que tiene 3 decimales, uno debería quedarse solamente con 2 decimales, con aquel número que tiene menos decimales. ¿Ya? Incluso eso se llama cifra significativa, incluso más correcto lo que usted hizo que lo que yo hice aquí. Gracias. No sabía en realidad. Es que hace algunos años atrás, no a ustedes, pero a sus compañeros de tecnología médica, les pedíamos resolver los ejercicios con cifras significativas. Nos pusimos más exigentes. Ya, y enseguida, ¿cómo sigue? Yo voy a ir compartiendo el torpedo aquí. Después relacioné la molalidad con los moles. O sea, como ya tenía el valor de la molalidad, y como sé que la molalidad es moles por kilogramos de disolvente, despejé la cantidad de moles porque también tenía la cantidad de disolvente. O sea, nos dan en gramos, pero lo calculé. O sea, hizo la regla de 3, ¿no es cierto? 0,572 gramos de resorcina están en 19,31 gramos de agua, que es lo que le dijeron en el enunciado.
y calculó cuánto había en 1000 gramos de agua, y calculó que habían 29,6, tiene que haber llegado, algo por el estilo. Sí. Gramos de resorcina en 1000 gramos de agua. ¿Ya? Y por lo tanto, si estos son los gramos, y usted ya había calculado que la molalidad era 0,273, me imagino que aplicó la fórmula de que los moles son los gramos partidos por el peso molecular. Sí, eso mismo. Y ahí despejo el peso molecular y reemplazo los datos que ya había. Y le dio más o menos lo mismo que acá, 108,5. Sí. Todos siguieron la lógica de este ejercicio, que era bastante simple. Profe, yo tengo una pregunta del ejercicio. Dígame. Cuando dijo que la resorcina era lo mismo que el resorcinol, ahí uno podía inferir que el coeficiente de Van Hoff era 1. Pero ¿cómo pudimos haber sabido eso? En este caso era un compuesto orgánico, ¿ya? Generalmente, cuando tengan que aplicar un coeficiente de Van Hoff distinto de 1, ¿ya? Les van a colocar la fórmula del compuesto para que ustedes puedan deducir si es un electrolito fuerte o débil. En términos generales, es muy difícil que les pongan un compuesto orgánico que no se les haya mencionado en los cursos. O sea, cuando el coeficiente de Van Hoff va a ser distinto de 1, ya sea les va a tocar la fórmula de alguna sal, digamos, y ustedes van a decidir si es electrolito fuerte o débil, ¿no es cierto? O de algún ácido orgánico que se disuelva total o parcialmente. Y se los tienen que mencionar en el enunciado, a menos que sea parte de la materia que uno dé por sabida. O sea, yo al final del curso, yo espero que todos ustedes sepan que el ácido acético es un ácido débil, ¿no es cierto? Pero que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia completamente, ¿ya? Que las sales formadas por metales alcalinos o alcalinotérreos, la primera y la segunda columna de la tabla periódica con los cloruros, con los bromuros, con los ioduros, ¿no es cierto? Con todos los haluros, los halógenos son electrolitos fuertes que se disocian absolutamente, ¿ya? Pero en este caso, si a ustedes le dicen resorcina, ustedes tienen que suponer inmediatamente que es un compuesto orgánico que no se va a disociar en nada más. ¿Ok? Y en relación al ácido acético, ¿cuál sería el coeficiente de Van Hoff ahí? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ya? El coeficiente de Van Hoff en el caso del ácido acético va a ser un valor entre 1 y 2, porque no se disocia completamente. ¿Ya? Más cercano a 2, porque va a generar una cierta cantidad de protones, una cierta cantidad de acetato, y la diferencia se va a quedar como ácido acético. Va a estar más cerca de 2 que de 1. Gracias. No hay de qué. Vámonos al siguiente ejercicio. Carla Rivera, puesto que la tengo aquí, su nombre en pantalla. Hola, Hola, ¿cómo está, Carla? bien, gracias. Qué bueno. Vamos por el siguiente ejercicio. Dice, una disolución que contiene 25 gramos de albúmina de huevo por litro ejerce una presión osmótica de 13,5 milímetros de mercurio a 25 grados y le piden determinar el peso molecular de dicha proteína. Esta era una Bueno, metodología que se usaba antiguamente para determinar los pesos moleculares. Muy exacta, por cierto. lo primero que hice fue pasar la temperatura a grados Kelvin. ¿Ya? Y después reemplacé los valores en la forma de la osmótica. ¿Ya? Igual MF. Y despejé la molaridad. Ya, pero pasó la temperatura a Kelvin, ¿y qué otra cosa más tuvo que convertir?
¿Cuál es la unidad de...? Porque esto es pi igual a m por r por t, y r es la constante de los gases, la constante universal de los gases. ¿Cuál es? Sí. Usé esa que es Fíjense, 62,36367 milímetros ya, de mercurio por litro partida mol por Kelvin. ya, pero para poder aplicar la constante de los gases, ¿qué es lo que tuvo que convertir los grados Celsius a Kelvin? ¿Y qué más qué otra conversión de unidad tuvo que hacer? A la de atmósferas a milímetros de mercurio. De milímetros de mercurio a atmósferas, ¿no es cierto? Porque la constante de los gases, el valor de 0,082 es litro atmósfera por mol grado Kelvin. Por lo tanto, tenía que respetar, digamos, el análisis dimensional. Ujú. Y eso le permitió calcular qué cosa, esta fórmula, la presión, La molaridad. Ah, eso sí, la fórmula es de la presión osmótica. la presión osmótica. Pero ahí ¿Ya? yo despejé la molaridad. ¿Ya? Bueno, reemplacé los valores y me dio 7,27 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Esa es la molaridad, ¿no es cierto? Sí. Entonces después tomé la cantidad de albúmina que tenía y la Ujú. dividí por la molaridad y ahí me dio 34.432,83 Sí, gramos por mol. está bien, es muy parecido a este resultado que está acá, depende de con cuántos decimales haya ajustado arriba, pero el procedimiento es correcto. ¿Ya? Y el razonamiento, más que nada lo que me interesa, ¿sí? Decimales más, decimales menos, a mí me interesa que razonen adecuadamente, nada más. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Pasemos a los siguientes entonces. Aquí yo creo que se pone un poco más interesante. ¿Ya? Les preguntan, ¿cómo prepararía un suero mixto? A ver, voy a buscar, ya saqué una dama, voy a buscar un varón ahora. Vamos a irnos un poquitito más arriba. ¿Profe, puede subir un poco, por fin? ¿Cómo no? ¿Ahí o más arriba? No, más arriba, para ver el ejercicio anterior. ¿Cómo no? Ahí estamos. Gracias. Ok. Importante, ¿lo entendió? Digamos, ¿entiende? Esto está resuelto, esto es de manera bastante simple. Sí, se lo entendí. Perfecto. Ya. Gracias, profe. No hay de qué. Don Juan Pablo. ¿Aló? ¿Me escucha? Yo no lo escucho nada, no lo escucho absolutamente nada, Juan Pablo. A ver, Ahora sí, ahora lo estoy escuchando. ¿aló? Sí, Sí, ahora sí. ya. Vamos por el ejercicio Seis. 6. Le dicen, ¿cómo prepararía un suero mixto 0,45 osmolal a partir de 2 moles de acetato de sodio y 0,5 moles de glucosa? Indique la cantidad en gramos de la sal y de glucosa que usted necesita. Entonces, adelante. Nos dan la osmolalidad, que equivale a los osmoles partido en kilogramos de solvente. Correcto. Y primero para la glucosa nos dan 0,5 moles, lo cual es lo mismo para los osmoles, porque no se disocia en nada. Correcto. O sea, 0,5 moles de glucosa nos proveen de 0,5 moles. Muy bien. Sí. ¿Y para el Y acetato de en sodio? cambio en el acetato sí se disocia, aunque no completamente, pero no puede ser igual 0,2 moles a osmoles, entonces lo tomé como el doble, en Correcto. 0,4. La verdad es que el acetato de sodio sí se disocia completamente. Lo que no se disocia Perfecto. completamente es el ácido acético. Ya. ¿Ya? Pero el acetato de sodio sí se disocia completamente. ¿Ya? Ok. Para efectos de este razonamiento, digamos. Otra cosa es lo que pasa con el acetato en agua después, que hidroliza el agua, pero eso no lo vamos a considerar aquí, no nos vamos a complicar en esta etapa. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces sumando esos osmoles nos da 0,9 osmoles en total. Entonces, Correcto. para que nos dé 0,45 osmolal, tendríamos que dividirlo en 2 kilogramos de agua. Correcto.
¿Ya? Entonces, y en gramos serían 0,5 osmoles de glucosa, serían 90 gramos de glucosa, porque el peso molecular es 180 en un mol, y ahí 90 en 0,5 moles. Y para el acetato, en un mol hay 82 gramos aproximadamente, entonces para 0,2 moles debería ser 16,4 gramos. Correcto. Y entonces la respuesta final sería que usted tiene que pesar 16,4 gramos de acetato de sodio, 90 gramos de glucosa, y deben disolverse en 2 litros de agua, que es lo mismo que 2 kilos. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Tengo una pregunta a la respuesta, porque en la guía salía que deben llevarse un volumen total de 2 litros. Pero eso sería osmolaridad. No, eso sería osmolaridad. Eso es un error. Si le están preguntando por suero mixto 0,45 osmolal, ¿ya? Usted tiene que pesar las cantidades y agregarlas en 2 kilos de agua o 2 litros. Eso significa que el volumen final va a ser un poquitito mayor de 2 litros, ¿no es cierto? En la práctica. Si la guía dice, y esta guía tiene varios errores, digamos, ya por eso los voy previniendo, qué bueno que me lo digan. Si la guía dice que hay que pesar 16,4 y 90 gramos y llevarlos a 2 litros final, es un error. No. Porque 2 litros final significa que usted va a agregar menos de 2 litros. Eso sería osmolaridad, como usted dijo. ¿Ya? Esta es la respuesta correcta. O sea, se pesan estas cantidades y se llevan y se disuelven en 2 litros de agua, o sea, 2 kilos. Si le hubieran preguntado por una solución 0,45 osmolar, ahí sí. Ahí usted tendría que llevarlo a 2 litros finales de agua. ¿Ok? ¿Todos entendieron la pregunta que hizo su compañera, que es súper importante, digamos, y la rectificación que estoy haciendo? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Vámonos al siguiente. Profe, ¿Sí? es que, o sea, con el acetato, por ejemplo, yo busqué la fórmula y todo, pero no cachaba cómo verlo en qué se disociaba, para calcular el coeficiente de Van Hoff. Acetato de sodio. Perdona, sí, en realidad, sí, bien digo. 3COO. ¿Ustedes están teniendo ya sus clases de ácido base? Me imagino que sí. ¿O no todavía? ¿Chicos? Entonces vamos a colocar esto. Este es el acetato de sodio, ¿ya? Y por lo tanto, esto... La flechita para allá. Esto se disocia en sodio más acetato. En términos generales, ya... es verdad que a lo mejor todavía no conocen estos compuestos completamente, pero en términos generales, cuando ustedes les den, si a ustedes les dan un compuesto, una sal orgánica, ¿ya? Qué sé yo, acetato de sodio, oxalato de sodio, citrato de sodio, los más corrientes, ¿ya? Ustedes, si les dicen esto, ustedes supongan que esto se va a disociar, ¿ya? Cuando es una sal orgánica o no orgánica, o inorgánica, con un metal alcalino o un alcalino térreo, lo más probable es que eso se disocie en agua. ¿Ok? Forma un electrolito. Gracias, profe. A menos que en el enunciado les den un dato adicional o les pongan una dificultad distinta, les prevengan, no sé,
la sal XX de sodio solo se disocia una vez, no dos veces, pero en ese caso se lo tienen que proporcionar. Ya, este ejercicio es interesante, es bien completo y a ver a quién voy a pedir que lo haga. Voy a mirar un poco para arriba para ver quiénes están. Voy a volver a subir. Don Víctor Pinilla. Ya. O sea, no lo terminé completo, profe, yo, pero, o sea, No. llegué a gran parte. Lo voy ayudando, no se preocupe, lo vamos resolviendo juntos. Ya. Primero me piden calcular los 140 microequivalentes de ion sodio. Correcto. Entonces yo sé que en el cloruro de sodio hay 2000 microequivalentes y con regla de 3 llego a la cantidad de gramos para llegar a los 140. Correcto. Eso me da... Primero que nada, cuando a usted le dicen que prepare una solución de un suero que contenga 140 mil equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Un equivalente de sodio o un equivalente de cloruro de sodio, ¿cuál es la relación con el peso molecular? O sea, un mol de cloruro de sodio son un equivalente gramo. Correcto, ¿no Y es cierto? pasarlo a 1000 equivalentes son 1000. Ya, perfecto. Ya, o sea, Ya, la relación, entonces, eso me interesa, es 1 a 1 la relación. ya. O sea, sí, pues, o sea, un equivalente de ion cloro y un equivalente de ion sodio. Correcto. Ya. Ya. Después, para sacarlos de el cloruro de calcio, Ya. tenemos, se disocia, tiene como carga ponderada 2, así que serían 2 equivalentes o 2000 microequivalentes gramos. Ujú. Entonces también con regla de 3 saco la cantidad de gramos de cloruro de sodio que necesito para llegar a los 5 microequivalentes y eso me da los 2,77 gramos. Correcto, ya, o sea, llegó a los mismos resultados básicamente que tengo aquí. ¿Qué pasa con la glucosa? Ahí me piden milimol nomás, así que con regla de 3 nomás. Correcto. Llega a los 0,9 gramos. Pregunta para el grupo antes de que su compañero siga desarrollando el resto. ¿Todos pudieron llegar a los mismos resultados en esta primera parte? ¿O alguno se complicó? Les pregunto, ¿todos pudieron llegar al mismo resultado o alguno se complicó? En esta primera parte. Profe, ¿Sí? Gabriela, dígame. en la parte donde se ocupa el calcio, Sí. la carga ponderada lo sé porque tiene carga 2, o sea, más Sí, 2. porque tiene Ah, carga ya. más 2. Y eso ¿Ya? lo divido con el peso molar, ¿verdad? Con el peso molecular, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, Ya. si usted quiere tener un equivalente de calcio, tiene que tomar medio mol de calcio en solución para tener ese equivalente, ¿no es cierto? La relación es 1 a 2. Ah, ya. Siempre la carga ponderada, acuérdense. Ya, gracias. No hay de qué. Ya, sigamos. Entonces, la misma persona. Vamos, adelante, Víctor. Ya, después me preguntan lo del ion cloro. Entonces, Correcto. como es la misma relación que el sodio, así que sería la misma cantidad de microequivalentes que el sodio. Ya, pero le falta algo ahí. Le están preguntando por los equivalentes de cloruro. ¿Los equivalentes de cloruro va a ser solo igual a los equivalentes del sodio? Ah, no, ya. Creo que se tienen que sumar con los del cloruro de calcio. Eso no lo hice. Exacto. Los equivalentes de cloruro por litro que tiene la solución son los mismos que los equivalentes de sodio y de calcio. ¿Ya? Son exactamente los mismos. Por lo tanto, para calcular los equivalentes de cloruro que tiene que sumar los equivalentes de sodio y los equivalentes de calcio.
En otras palabras, 0,140 más 0,005 es igual a 0,145. ¿Y qué pasa con la osmolaridad de este suero, Víctor? También se tendría que sumar todos los moles. O sea, tengo, Ya, por o ejemplo, sea, en el cloruro de sodio, tengo 2 osmoles. ujú, En ya, el cloruro de calcio tendría 3 osmoles. Y la glucosa sería 1. ya. Por lo tanto, si esto tenía 0,140 equivalentes, 0,140 equivalentes de cloruro de sodio, ¿cuántos moles son? ¿Cuánto, profe? Los La- 140. los 0,140 equivalentes de su solución. ¿A cuántos, los 0,140 equivalentes de cloruro de sodio, a cuántos moles corresponden? A 0,07 en el cloruro de sodio. ¿En el cloruro de sodio? No. ¿Por qué? Ah, no, yo llegué a eso. A ver, No. Los 0,140 equivalentes. ¿Cómo es la relación entre equivalentes y moles para el cloruro de sodio? o sea, yo hice la regla de 3, dije, un mol son 2000, 140 son X. Y eso llegué a 0,07. No, Pero, pero no, te estoy preguntando por los moles, no por los osmoles. sí, por eso, los moles. O sea, un Ya. mol de cloruro de sodio son Un 2000 mol de- microequivalentes. Pero no. Si usted me acaba de decir más arriba que un mol de cloruro de sodio proporciona un Ah, equivalente. ya. No, Sí, no, sí, no, sí, no sí. estamos hablando del cloruro de calcio, estamos hablando del cloruro de sodio. Un mol de cloruro de sodio, perdón, un equivalente de cloruro de sodio, que es lo que tiene esta solución. ¿A cuántos moles de cloruro de sodio equivale? O sea, perdón, esta solución tiene 0,140 equivalentes, ¿ya? De cloruro de sodio. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio tiene? 0,14. 0,14, tiene los mismos. ¿Y cuántos osmoles tiene? 1. O sea, 0,14 porque... No, ¿cuántos No, tiene? sería 0,28 porque es el doble, ahí sí. El doble, ahí sí, ¿no es cierto? O sea, la solución tiene 0,140 equivalentes de cloruro de sodio, por lo tanto tiene 0,140 moles, y por lo tanto tiene 0,140 multiplicado por 2, o sea, 0,280 osmoles de cloruro de sodio. Sí, ¿Ya? y después con el cloruro de calcio es lo mismo, o sea, tengo 0,025 moles, y como son 3 osmoles, se multiplica por 3, sería 0,075 osmoles. 0,075. Y la glucosa, 1 es a 1. 1 a 1. Por lo tanto, la solución tiene 0,2925 osmoles. Pregunta al resto del grupo curso. ¿Todos entendieron esta parte del ejercicio? Este, para mi gusto, es el más interesante, el más formativo de los ejercicios de esta guía porque pasa por todos los conceptos. Y me interesa que todos lo hayan entendido. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿Podría explicar un poco cómo sacar la cantidad de equivalentes de cloruro? Porque justo se me cayó el internet. ¿Cómo no? No, sí, me parece que tiene, la he admitido varias veces, digamos, veo que tiene problemas de conexión. Ya. Sí. La cantidad de equivalentes de cloruro va a ser la cantidad de equivalentes de sodio y la cantidad de equivalentes de calcio. Siempre. O sea, independientemente de la cantidad de la molaridad, los equivalentes de cloruro siempre van a ser igual a los equivalentes del contraión, ¿ya? De los equivalentes del sodio y del calcio en este caso, independientemente de que vengan de una sal distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso del cloruro de sodio, ¿no es cierto? La relación entre equivalentes de sodio y equivalentes de cloruro es 1 a 1. Por lo tanto, hay tantos equivalentes de sodio como equivalentes de calcio. Perdón, como equivalentes de cloruro. Y en el caso del cloruro de calcio, la relación, digamos, es 1 es a 2 porque la carga ponderada es 2. Pero usted, por cada
por cada equivalente, ¿no es cierto?, va a tener igual la misma cantidad de equivalentes de cloruro. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a ser la suma de digamos, los equivalentes de anión, o sea, de cloruro, va a ser igual a la suma de los equivalentes de cationes que proporcionan, digamos, la equivalencia. Siempre. Ah, ya. Es que me había confundido porque pensé que como en el cloruro de calcio, como que hay dos equivalentes de cloruro, ¿no? No, Por la carga. porque, claro, pero justamente es por la carga ponderada, ¿ya? Pero en el fondo, pero en el fondo usted no puede tener una cantidad de equivalentes distintas, digamos, de un lado que de otro, ¿ya? Pero es por la carga ponderada, entonces usted tiene que dividir por 2. No se olvide que la relación entre peso equivalente y peso molecular es 1:2 para el cloruro de calcio. ¿Ya? Siempre va a ser la misma cantidad, y ese es el objetivo del ejercicio, esa es la confusión a la que induce, ¿ya? Pero en el fondo es para que ustedes piensen precisamente en eso, o sea, recuerden, los equivalentes de anión en una solución siempre va a ser equivalente, siempre va a ser igual a la cantidad del contraión que proporciona esos aniones, ¿ya? Esa es una regla que ustedes tienen que conocer. Ah, ya. Gracias, profe. No hay de qué. Profe, en la parte de arriba, la primera parte del ejercicio, ¿por qué Sí. en la regla de 3 puso equivalentes de sodio y no de cloruro de sodio? Porque le están preguntando, en el fondo, fíjense en el enunciado. Y es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Determine las cantidades de cloruro de sodio, cloruro de calcio y glucosa que se debe pesar para obtener un suero que contenga por litro 140 milequivalentes de sodio, 5 milequivalentes de calcio y 5 milimol de glucosa. 140 milequivalentes de sodio, entre paréntesis, es la cantidad de sodio que tiene, digamos, el fluido extracelular. O sea, la concentración plasmática de sodio anda en este rango. ¿Ya? Si usted requiere de un equivalente de sodio, ¿ya? Y los tiene que proporcionar desde el cloruro de sodio, va a corresponder a 58,5 gramos de cloruro de sodio. O sea, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que un mol de cloruro de sodio proporciona un equivalente de sodio. Por eso lo puse así. ¿Ok? Y acá lo mismo, estoy diciendo, medio mol de cloruro de calcio me va a proporcionar un equivalente de iones calcio. ¿Ok? Perfecto. Vamos al último ejercicio. ¿Les llegó el aviso de que este ejercicio tenía una pifia en el enunciado? ¿A la mayoría de ustedes o no? Sí. ¿Ya? Gabriela, usted misma, digamos, coménteme este ejercicio, que se hace mucho más fácil ahora. Antes de que Gabriela parta, el ejercicio originalmente decía que tenía que dar 1500 ml de un suero glucosado isotónico y les decía en el enunciado original que disponía de 1 litro de suero glucosado hipertónico 10% peso-peso. Inicialmente el ejercicio decía peso-peso y les pedían, sabiendo que la osmolalidad sanguínea 0,3, ¿cómo se hace frente al problema? Si hubiera estado esto en peso-peso y esto hubiera sido osmolalidad, ustedes no tenían cómo resolver el ejercicio, no se podía resolver si no les daban las densidades de las soluciones. ¿Ya? Y por eso, digamos, se rectificó, se verificó y había un problema en el enunciado. Esto es peso-volumen y le están pidiendo la osmolaridad. Entonces, adelante. Ahora sí. Ya en el ejercicio dice de que se tiene que llegar a un suero isotónico, pero no están dando un suero hipertónico. Entonces, con eso hay que bajar la concentración del suero hipertónico para que tenga la misma que el isotónico y luego rellenar. ¿Ya?
Perfecto razonamiento. Entonces se ocupa la fórmula que está en la pantalla, que es la de volumen con concentración. Cuando Y yo hay que multiplico saber, por volumen por concentración, a mí me interesa más que, porque esta fórmula desde que yo tengo uso de razón y desde que yo era estudiante, a todo el mundo le gustaba, digamos, pero me interesa que la comprendan. Cuando yo multiplico volumen por concentración, ¿qué es lo que estoy calculando? no sé si es la molaridad con la... No sé. Si está, eso es lo que me interesa que todos entiendan. Le voy a volver a preguntar, pero cualquiera de sus compañeros, ¿qué calculamos cuando multiplicamos B1 por C1? ¿Qué es lo que estamos calculando? Los moles. La cantidad de moles, los moles absolutos, ¿ya? Cuando calculamos B1 por C1, y si C1 es una concentración molar, ¿no es cierto?, estamos calculando la cantidad de moles. Cuando multiplicamos B1 por N1, si es normalidad, estamos calculando la cantidad de equivalentes netas. En otras palabras, cuando usted aplica esta fórmula, si dice B1 por C1, usted está diciendo... Me colgué de cómo usted describió el enunciado, que lo describió muy bien, ¿ya? Le están diciendo, tengo 1500 ml de suero, necesito 1500 ml de suero isotónico, ¿no es cierto? Y es el suero isotónico 0,3. Entonces lo que usted tiene que calcular es cuántos moles o cuántos osmoles tiene ese suero isotónico, digamos, ¿ya? Que es lo que yo necesito preparar, porque esa es la cantidad que yo tengo que sacar, o la proporción que yo tengo que sacar desde el suero hipertónico, a partir del cual yo lo voy a preparar, que voy a usar como ingrediente. Por eso aplicamos esta fórmula, ¿ya? Ya. La persona que estaba entonces, de nuevo, adelante, continúen con el ejercicio. Ya, entonces, como ya tenemos el volumen final, ese que son 1500 se deja como 1500 ml. Tenemos que sacar entonces la concentración final y la concentración inicial. En la concentración final se supone, aquí nos dicen que son 0,3 de Osmolaridad. ¿Qué significa 0,3 osmolar? Que son en mililitros. ¿Pero 0,3 qué? Sí. ¿0,3 qué? Osmoles. Osmoles en un litro de solución. Y como esto es glucosa, los osmoles se conservan, son igual a 0,3 moles de glucosa, ¿ya? Ya, entonces, con eso puedo sacar que en 1000 ml hay 54 gramos. Correcto. Y con eso, como hay 54 gramos en 1000 ml, quiere decir que la concentración es de 0,054 gramos mol, molaridad. La molaridad que calculó para la glucosa es de 0,054. 0,054 o 0,54. La molaridad. La calculé como 0,054. A ver, revisemos por qué Ajá, llegó... 0,054. Pero a ver, si usted tiene un suero glucosado hipertónico, que es la solución de partida, eso significa que tiene 10% peso-volumen. ¿Qué significa 10% peso-volumen? Que hay 100, o sea, 10 gramos en 100 ml. ¿En 100 ml de qué? De la solución. De la solución. Por lo tanto, en 1000 gramos, ¿cuánto va a haber? En 1000 ml, perdón, ¿cuánto va a haber? 100 gramos. 100 gramos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para convertir esos 100 gramos en peso molecular? En molaridad u osmolaridad. Dividirlo por el peso litro. molecular. Sí. 180. Y eso le va a dar, si usted divide 100 por 180, le va a dar 0,0556. Por eso le decía que tenía un error de cálculo y no sé si entiende y si el resto entiende, digamos, la lógica hasta aquí. Es muy simple. ¿Ya?
Mm, 10 gramos en 100 ml de solución significa 100 gramos de glucosa en 1000 ml de solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, si yo divido los 100, 100 aquí puse mol, 100... O sea, profe, lo que está borrando es gramos, porque serían 100 gramos en un litro, ¿o no? 100 gramos en un litro, ¿ya? Por lo tanto, si hay 100 gramos en 1000 ml, son 100 partido por 180 mol de glucosa, ¿ya? En 1000 ml de solución, por lo tanto, eso equivale a 0,556 mol y por lo tanto 0,556 osmol. Y ahí simplemente ustedes aplican la fórmula, o sea, el V1 es su incógnita, tienen 1500 por 0,3 partido por 0,556 y eso les debería dar aproximadamente decimales más, decimales menos 810 ml. Alguno le va a dar a lo mejor 809,8, 809,9, pero es 800, cercano a 810. Y por lo tanto, eso significa que ustedes tendrían que tomar 810 ml de este suero glucosado hipertónico y ajustar a un volumen final de 500 ml con agua para tener el suero glucosado isotónico. ¿Todos lo siguieron hasta aquí? ¿Chicos? profe, ¿Sí? de que como lo desarrollé yo, me dio el mismo resultado, pero solo de que en vez de ocupar la osmolaridad, ¿Sí? lo ocupé con los gramos como Con los gramos. molaridad. Si llegó al Entonces ahí mismo me dio lo resultado, mismo, sí. le da exactamente lo mismo, ¿no? Si se podía hacer pasando por los gramos también, ¿ya? O sea, uno podría haber hecho el camino inverso, o sea, convertir a peso-volumen la osmolaridad, ¿ya? Y hacer todo por peso-volumen. Lo importante es que las unidades de concentración sean las mismas. Hay muchas maneras, aquí esto es una manera de hacer el ejercicio, pero hay muchas maneras de hacerlo. Chicos, terminamos tempranísimo este seminario. ¿Más dudas respecto a esta materia en particular o estamos ok? ¿Cuándo tienen que entregar la tarea, chicos? Ya la entregamos. La entregaron, ya. Entonces tengo que bajarla. ¿Están todas en cursos? Sí, profe. Ya, las voy a buscar. Entonces para poder... ¿Profe? ¿Sí? Se lleva 0,3 porque dice que es isotónico, ¿cierto? Por eso Sí. se tiene que llevar a ISO. Ah, ya. Se lleva, porque la osmolaridad sanguínea es 0,3. ¿Ya? Por eso es 0,3 es la definición de isotonía en este enunciado. ¿Más dudas sobre este punto, muchachos? Profe, Sí, Yasna, dígame. ¿se puede hacer como una relación entre los osmoles y equivalentes? Como que se parecen igual en el sentido de que son como lo que aporta, o sea, como lo que participa en las soluciones. No sé si me explico. Entiendo la pregunta, pero no es una correlación directa. Para entender mejor eso, vámonos al ejercicio anterior un segundito. Porque el ejercicio anterior yo creo que grafica mejor la duda que usted tiene. Miremos esto, por ejemplo. Un suero que tiene 0,140 equivalentes de cloruro de sodio, de cloruro de sodio, ¿ya? Tiene 0,140 moles, ¿ya? Y tiene 0,280 osmoles. ¿Ya? O sea, la relación más bien, si usted ve, no es exactamente igual, ¿ya? Porque aquí la relación entre moles y equivalentes es 1 a 1, pero con respecto a osmoles es 1 a 2, porque depende de la cantidad de partículas que proporciona.
En cambio, la equivalencia es un submúltiplo de la carga ponderada. ¿Ya? Usted tiene aquí, usted tiene que 0,05 equivalentes es la mitad de moles, pero los osmoles son el triple de los moles porque usted tiene 3 partículas a partir del cloruro de calcio. Por lo tanto, no es exactamente igual. Ah, ya veo. ¿Ya? Ahí yo creo que esto que está aquí grafica muy bien la pregunta que usted, la duda que usted tiene. Aquí está la respuesta. En eso que le acabo de resaltar. ¿Más dudas al respecto? Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana y cualquier duda por interno, yo estoy disponible para ustedes. Voy a bajar los ejercicios que me enviaron, quiero decir las tareas, para poder tenérselas corregidas a la brevedad, tenérselas listas la próxima semana. ¿Ok? Estamos. Si no hay más dudas, voy a dejar de compartir pantalla y voy a irme al seminario con todos ustedes. Si no hay más dudas o consultas, yo me despido entonces y nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Ok? Gracias, Muchas gracias, profe. profesor. Que tengan Profe, muy buen muchas día. gracias. Que tengan muy buen día. Gracias a ustedes por participar y estar atentos. Cuídense, que estén muy bien. Profe. Chao. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ah, profe, gracias. Chao.